un programa. Está con nosotros Heidi Rosado. Sí, si el Rosado le suena, es que es hermana de Jordi Rosado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida, querida. Y está con nosotros Iván García. Bueno, les platico, bueno, platícales tú. Cuando tú eras niña... Cuando yo era niña, bueno, ya tenía aptitudes para poder sentir a las personas que ya habían fallecido. Uh-huh. Conforme pasaron los años, pues empecé a tener muchas más aptitudes. ¿Pero tipo cómo, Heidi? Pues realmente lo que pasa es que empiezas a sentir la presencia de las personas que ya murieron. Entonces empiezas a sentir la energía, o ya conforme iba creciendo, cada vez que moría alguien cercano, yo empezaba a sentir es como si fuera como una voz que te llama al oído, pero que sabes que no es tu pensamiento. Uh-huh. Y que manda mensajes a las personas a los familiares que perdieron a esta persona, y te dan cierta información que tú ni siquiera sabes. Que pues realmente hay veces que me pasaba que había personas que ni siquiera conocía y que pues era mi vecina y yo no sabía pues la vida personal de mi vecina. Pero a ver, platícanos un ejemplo. Un ejemplo fue con mi vecina. Murió su esposo, yo realmente pues solamente tenía una relación de vecina, ya sabes, en la mañana de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya. Muere su esposo de un infarto fulminante y en ese momento empiezo a sentir la presencia de su esposo, que le quería decir varias cosas. Yo empiezo a escribir una carta dictada por su esposo, voy, se la entrego a ella, pues con cosas que yo ni siquiera sabía. Pero espérate, Heidi, ¿qué te decía el esposo? O sea, ¿cómo tú estabas bañándote y de repente oías a este hombre? Realmente sí. O en el coche también normalmente es cuando me pasa muchísimo más. Y oías como así de... Heidi. No, realmente no lo escuchas. Es como si fuera... Es una voz que sabes que le estás percibiendo, es un pensamiento que realmente sientes. Sí, como no lo es que percibes, oigas la voz. No oyes la voz, pero es un pensamiento que no es el tuyo. Entonces, en ese momento sabes que es otra persona y lo compruebas en el sentido de que cuando yo empiezo a escribir todo lo que él empieza a decirme, llego con mi vecina y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues sí es un poco difícil llegar con las personas y decirles, oye, te mandan un mensaje. Pero ya cuando llegas y les das el mensaje, y realmente ahí es donde rectificas que pues uno no está loco. Realmente, espérate, Heidi, espérate, en ese momento dice todo en la carta, cosas que yo ni sabía que ellos iban a ir de viaje. Pero como, ¿qué te dijo el señor? O sea, te dijo... Esa persona pensaba en jubilarse y pensaba en salir de viaje con su esposa y hacer un largo viaje. Pero te dijo, no, yo quiero desde el principio. En ese momento... Venías manejando y te dijo, Heidi, soy el esposo de la vecina. ¿O cómo te dijo? ¿Cómo sabías que era él? ¿Sabes que es él? Porque en ese momento lo que sientes es sabes para quién es la persona. Lo que pasa es que cuando alguien muere cercano a ti, a mí no me dicen el nombre ni me dicen a quién buscan. Sé que de la persona que acaba de fallecer, su familiar, sé que es esa persona, simplemente es instinto, sé que es esa persona, uh-huh. Por lo mismo sé que tengo que llevarle el mensaje a esa persona. Entonces, en ese momento empezó a decir que sentía mucho haberse muerto de esa manera, que sentía mucho el no haber podido haber hecho ese viaje con ella, y que había desaprovechado todo ese tiempo de no haberse jubilado antes para poder hacer ese viaje con ella. Le mandó varios mensajes también a su hija, que fuera fuerte, que siguiera con sus planes y con sus proyectos, y que ya no se quedara en México, porque yo no sabía que la hija pretendía irse a estudiar a otro lado. Y en ese momento, cuando murió el papá, la hija pues dijo, no voy a dejar sola a mi mamá. Y lo que le manda a decir el papá es que siga con sus proyectos, que siga con su vida y que siga adelante. Cuando yo llego y entrego esta carta, la persona me rectifica que todo lo que está en la carta pues es real, que él se iba a jubilar y que iban a hacer un viaje, que son cosas que yo no sé. Y en ese momento, pues, sobre todo, la persona quería darle una despedida, porque como fue fulminante, no pudo ni siquiera despedirse de su esposa ni de su hija. Y lo que quería esta persona era despedirse de ella. ¿Qué edad tenías? Eso fue hace poco, eso fue hace como un año. Y entonces esto te empezó a pasar desde los 8 años. No, desde los 8 años yo empiezo a sentir la presencia de las personas, y conforme empecé a crecer, cada vez empezó a ser como mucho más el empezar a sentirlas y percibirlas. Ya como a los 20 años yo ya empiezo a tener como un contacto mucho mayor con ellos,
para percibirlos y empezar a escuchar sus mensajes. Y conforme ha ido pasando el tiempo, pues también he ido pues aumentando esa aptitud. Ahorita vamos a hablar de cómo acabaste haciendo lo que estás haciendo y ahorita también va a hablar Iván, pero mira, va a ser un tema súper controversial porque tanto hemos escuchado de la vida después de la muerte, hemos visto 1562 películas, como por ejemplo The Others, de que los muertos tienen cierto tiempo y entonces si no te moriste en paz sigues dando vueltas y esos son los fantasmas y los espíritus. O sea, ¿cuál es tu teoría? Ok, mi teoría es que sí hay una parte de nosotros que termina, que el cuerpo físico, si muere, nuestra parte espiritual o nuestro continuo mental, ese sí perdura, y sí definitivamente hay un plano en donde terminamos estando, depende mucho de lo que hayamos hecho, y también sí puedes quedarte en esta parte de este mundo, en este plano, cuando no resolviste cosas o cuando tienes muchos pendientes, o depende mucho también del tipo de muerte que hayas tenido, es lo que te atrapa en este plano y que no puedes trascender. Pero entonces, ¿cómo qué tipo de muerte te hace quedarte en este plano? Asesinatos o muertes instantáneas muy fuertes y muy traumáticas son las que hacen que te puedas quedar en este plano. Porque incluso no puedes procesarlo. O sea, es tan impactante la forma cuando mueres que no puedes procesar el que te moriste. O muchos pendientes. Normalmente pasa mucho con las mamás que dejan hijos pequeños, que es el punto en donde no pueden irse porque tienen ese pendiente. A ver, Heidi, y entonces creaste esta compañía o esta fundación que se llama Free Leaf. Sí. Junto con Iván está ahí con ustedes. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Ok, lo que nosotros hacemos es que por medio de aparatos electrónicos logramos tener una comunicación con las personas que ya fallecieron. Y Iván te puede explicar lo que es técnico. Esta técnica se llama transcomunicación instrumental, o por sus siglas TCI, y lo que hacemos realmente son psicofonías. La psicofonía es un tipo de transcomunicación instrumental. Lo que hacemos es que colocamos un ruido blanco. Así que este ruido blanco exactamente es como de... Pero eso es como de poltergeist, Iván. Pero necesitamos este ruido blanco para poder escuchar la voz. Si no, lo que hacen nuestros seres queridos que ya fallecieron es que transforman su voz, porque ya no cuentan con un cuerpo físico, transforman más bien su pensamiento en voz a través de este sonido. O sea, requerimos a fuerza de un sonido base. O sea, en mi vida me vuelvo a dormir con la televisión y... ¿No? No. ¿Y no? ¿No? No. Y entonces... Ponemos este sonido base y luego ponemos una computadora con un micrófono omnidireccional, que es decir, que graba todo lo que hay en el ambiente. Pues ponemos un programa en la computadora para grabar el sonido. La gente que nos va y nos busca realizan 3 preguntas. Una pregunta, 1 minuto de absoluto silencio y solo está nuestro sonido base, y así las 3 preguntas. Posteriormente lo que hacemos es que el sonido, donde dejamos el minuto de silencio, lo ecualizamos. O sea, lo editamos, le subimos y bajamos los volúmenes para poder escuchar lo mejor posible este audio. Y ahí es donde se graban las voces. Pero qué voces, hija, esto está muy fuerte. Voces del más allá. Qué bueno que son las 11:40 de la mañana y no las 11:40 de la noche. Qué voces, hija. En que se capta las voces de los familiares, del familiar en especial al que se pide permiso para poder tener el contacto. ¿Traes ejemplos? Sí, la cuestión aquí es que es muy complicado escucharlo, porque nosotros, para poder escuchar 1 minuto, nos llegamos a tardar como 8 horas, porque en cada fracción de segundo vienen muchas frases. Las frases que vienen son muy son muy cortas más bien, porque mandan mensajes de te quiero, te extraño, salúdame a Carlos, salúdame a Pedro, o a la tía tal, cuídate mucho, ve tus proyectos. Entonces tenemos que cuidar mucho el audio, porque también
como no podemos quitar el ruido base, se escucha el ruido base y la conversación. Es como si escucháramos el shh y atrás dice, te quiero. Entonces, por lo tanto es más complicado escucharlo. Lo tienes que escuchar entre 40 y 50 veces para poder captar la frase, porque tienes que dividir el shh de la voz, y eso lo único que se le hace es que se le baja el volumen, pero pero tienes que escuchar también la voz al mismo tiempo. Aguanten el corte, voy a negociar con Iván y con Heidi ahorita, a ver si ponemos uno, no se vayan. Estás escuchando a Marta de Baile en vivo por W.